¿qué tal? Mi nombre es Aleida Villavicencio y me complace acompañar al doctor Cuervo en otra cápsula más de educación para la salud. Cuéntenos, doctor, ¿de qué va la cápsula del día de hoy? Hoy vamos a discutir o a elaborar sobre la situación que yo llamo la violencia sistémica contra la persona que sufre enfermedad renal crónica secundaria a diabetes mellitus o nefropatía diabética. Vuelvo a insistir, apreciables radioescuchas, la salud es un derecho constitucional y es un derecho universal, humano, inalienable. Toda persona tiene derecho a la salud. La Constitución de nuestro país, en el artículo 4, lo señala, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, lo señala. Aparte, debemos de recordar que los principios de la ética biomédica, de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, en particular dos, no maleficencia, que obliga a no hacer daño intencionalmente, y el de beneficencia, que se refiere a la obligación moral del profesional de la salud de actuar en beneficio de su paciente. Yo sé que a mucha gente los números no le agradan, pero es muy importante señalar qué está pasando con la enfermedad diabética, que como en el caso del pie diabético, desafortunadamente carecemos de un registro nacional de insuficiencia renal y cada agricultor elabora números. Vuelvo a insistir, el INEGI en 2013 sitúa la insuficiencia renal en el lugar 11º o 11º para subirlo al 10º lugar en 2017 con 11.983 defunciones. En la ciudad de Seattle, Washington, en Estados Unidos, la Universidad de Washington, junto con grupos de expertos a nivel internacional, hace mucho tiempo iniciaron una cosa que se llama Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud. Ellos calculan que la cantidad de defunciones en nuestro país por enfermedad renal crónica en diabéticos o nefropatía diabética es terrible. Ellos calculan anualmente 62,000 defunciones o un poco más. Ellos usan un concepto que se llama carga global de enfermedad. En 2017, el doctor Torres Toledano y colaboradores publicaron un estudio usando este concepto en la revista médica del INSS, en el suplemento número 2, páginas 118 a 123. Igual, el título es Carga de la enfermedad renal crónica en México. Ellos mencionan las cifras que ya mencionaba yo del INEGI, pero también a la del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud, y su propio cálculo arroja 53,691 defunciones. En la absoluta mayoría, en primerísimo lugar, secundarias y a diabetes, y en segundo lugar, a la alta presión. De modo tal que si esto fuera así, la enfermedad renal crónica por diabetes o nefropatía diabética habría pasado del lugar 19º en 1990 al tercer lugar en 2015. Y la nefropatía por enfermedad hipertensiva habría brincado del lugar 20 al 10º lugar en 2015. ¿Qué impacto tiene esto en particular en la población de los adultos mayores, 60 o más años de edad? Este triste panorama es aún más grave en el adulto mayor. Vamos a tratar de visualizar esta situación. Por una defunción en el grupo de edad de 15 a 49 años de edad, mueren 19 personas con una edad entre 50 y 69. Por un muerto en el grupo de 15 a 49 años de edad, mueren 50 personas de 70 o más años. Estas cifras nos indican la gravedad de lo que yo llamo la violencia sistémica contra el individuo que sufre enfermedad renal crónica secundaria a diabetes, no se diga
en el sector de la población de los adultos mayores. Vamos a pasar a otro aspecto que es la calidad de vida. La mayoría de los expertos desafortunadamente culpan al sistema de salud que tenemos de esta situación por la mala calidad de la atención, basándose en muchos aspectos. De modo que dentro de los 10 principales problemas de salud que causan la mayoría de las discapacidades, en 2017 la diabetes ocupó el primer lugar. Dentro de las 10 principales causas de muerte prematura, la enfermedad renal crónica ocupó el tercer lugar y la diabetes el cuarto lugar. Vuelvo a insistir, esto se debe, según la mayoría de los expertos, a lo que se llama inercia clínica, que es la falla del profesional de la salud para iniciar o intensificar un tratamiento cuando esté indicado, más las deficiencias del sistema de salud a nivel nacional. Esto es tal que el doctor Rafael González del Departamento de Salud de la UNAM señalaba en una intervención en la Alianza para el Pie Diabético que en los municipios más pobres de nuestro país, un diabético que vive en pobreza muere en promedio a los 60 años. Y un adulto que vive en los municipios más afluentes o ricos del país logra vivir hasta los 70 años de edad. Ahora bien, aún teniendo en contra la violencia sistémica, nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer? Sabemos que nuestros médicos a nivel de instituciones públicas muy frecuentemente están sobrecargados de trabajo, un gran número de consultas. Aún así, debemos de recordarle a nuestro médico familiar que anualmente necesitamos un buen examen general de orina que permita detectar anormalidades en el sedimento, un examen específico y sensible para buscar la relación o índice de microalbúmina y creatinina, y que usando alguna de las fórmulas disponibles en el internet y al alcance de la mano de un teléfono celular, nos haga el cálculo de la tasa de función glomerular, de la tasa de filtración de glomerular. Esto nos permitiría saber en qué etapa nos encontramos y, por lo tanto, desarrollar medidas a nuestro alcance para evitar avanzar a enfermedad renal crónica terminal, que serían las etapas 4 y 5, porque son irreversibles. Porque recuerde usted que independientemente de que tenga servicios de alguna de las instituciones del sector salud, por las razones que usted quiera, usted va a gastar 40 pesos de cada 100 que se empleen en tratar su enfermedad de su bolsillo. Esto es de tal magnitud, tan grave, que sufrir insuficiencia renal y entrar a un programa de diálisis peritoneal, de hemodiálisis, ya no se diga buscar un trasplante renal, puede disparar que si usted está en pobreza moderada, caiga en pobreza extrema o indigencia, y que si usted está desde el punto de vista económico en clase media, pase a pobreza intensa o moderada. Simplemente para que usted se dé una idea de cuál es el impacto de los gastos de salud que usted tiene que afrontar. De acuerdo a un estudio publicado muy recientemente en enero y abril de 2020, llamado Carga de la enfermedad por insuficiencia renal, diálisis, hemodiálisis y trasplante renal en México, cuáles son los costos de la enfermedad, del doctor Sánchez Cedillo y colaboradores. Al 2018, el costo promedio anual estimado en un paciente con diálisis, el primer año, estamos hablando en este caso de diálisis peritoneal, básicamente en cualquier modalidad, oscila en 465,485 pesos. El costo promedio anual de hemodiálisis ese año, en el primer año, es de 783,780 pesos. Y el costo de un trasplante renal, si usted es de los afortunados en conseguir un donador
oscila prácticamente en 800,000 pesos el primer año. Estamos hablando de que si usted no tiene servicios de salud, pues usted prácticamente va a estar a las puertas de la muerte. ¿Por qué razón? Porque tomando en cuenta el salario mínimo para sufragar los gastos de diálisis, usted necesitaría 82 meses de sueldo para pagar el primer año. Para hemodiálisis usted necesitaría 140 meses de sueldo para pagar el primer año. Y para un trasplante renal usted necesitaría 141 meses de un salario mínimo. Y nos había comentado, doctor, perdón que lo interrumpa, pero nos había comentado también que incluso teniendo acceso al sistema de salud, una parte aún así sigue teniendo que salir del bolsillo del propio paciente. Así es, el efecto está demostrado por estudios nacionales e internacionales que el enfermo mexicano o la familia del enfermo gastan el 40% de cada 100 pesos que se gastan en su enfermedad, 40 pesos salen de su bolsillo. O sea que aún si usted tuviera la fortuna de contar con una institución de salud, de esos 400, de ese medio millón de pesos, usted va a tener que gastar 200,000 pesos en su primer año, si está en diálisis. Si está en hemodiálisis, usted va a gastar aproximadamente 300,000 de esos 800,000 pesos en el primer año. Sí, es decir, independientemente de que tuviéramos acceso a un sistema de salud, ya sea de gobierno o de alguna institución que permita el propio empleo en el que estemos afiliados, de todas maneras, pues el costo para el bolsillo del enfermo y del paciente o de la familia del paciente, pues sigue siendo bastante pesado. Para todos, clase media incluida. La enfermedad renal crónica terminal es un gasto catastrófico. Quisiera terminar señalando, si usted está interesado realmente en saber qué pasa con el fenómeno de la salud de enfermedad, pues específicamente en el aspecto de la enfermedad renal crónica secundaria a diabetes mellitus o nefropatía diabética, y se dé cuenta de lo que está ocurriendo a nivel nacional, le recomiendo básicamente 3 libros. Uno relativamente viejito, del 2010, producido por la UNAM, de la autoría del doctor Malaquías López Cervantes, es Enfermedad renal crónica y su atención mediante tratamiento sustitutivo en México. Es una mirada médica, pero muy crítica de cómo estamos con respecto a enfermedad renal crónica. El segundo libro es un libro producido por la Academia Nacional de Medicina y el CONACYT, titulado La enfermedad renal crónica en México, hacia una política nacional para enfrentarla, de los doctores Juan Tamayo y Santiago Lastiri. Estos libros están disponibles en internet en formato PDF, los puede leer o descargar e imprimir. Desde el punto de vista de quienes sufren, viven la enfermedad junto con sus familias y quienes les acompañan en su diario dolor y caminar con la enfermedad renal crónica por diabetes a cuestas, hay un libro excelente del doctor Francisco Martínez Mercado y el doctor Hernández Ibarra, como compiladores, ambos de la Universidad de Guadalajara. El libro se llama Crónica de la enfermedad renal, voces que viven y escuchan el padecimiento. Buenas tardes, nos vemos para la próxima. Muchas gracias, doctor. Los esperamos en una cápsula más de Educación para la Salud. Hasta luego.